mis hermanos de Joven de Galilea, reciban un cordial saludo. A cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, allá en sus hogares. Y damos gracias a Dios porque hasta aquí nos sigue sosteniendo. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha tenido misericordia. Y tal vez esa misericordia es algo que no merecemos, hermanos. Pero vemos cómo el Señor se manifiesta con su pueblo. Y por eso le damos gracias. Gracias a Él. Porque nuevamente, hermanos, estamos aquí con el único propósito de alabar y bendecir su nombre, dándole toda la gloria, toda la honra únicamente a Él, pues solamente Él se la merece, hermanos. Pero igual, hermanos, ahí en tu hogar, donde quiera que te encuentres, dale el tiempo, ese tiempo, en familia, y démosles culto a nuestro Dios. Bien, hermanos, los invito a que abran sus Biblias y vamos a tener ese llamamiento a la adoración en el libro de los Salmos, Salmos 66, versículos del 1 al 4. Salmo 66, del 1 al 4. La palabra de nuestro Dios dice: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, bendecid a Dios. Cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Amén. Oremos, hermano. Amadísimo Dios y Padre Celestial, Creador de cielos y tierra, Señor, nuevamente, Padre, muchas gracias te damos. Gracias, Señor, porque no por méritos propios estamos aquí, sino por tu gracia, Padre. Esa gracia, Señor, que no la merecemos, Padre, pero a ti te plació, Señor. Gracias, Padre, por tu pueblo, por ese remanente, Señor, que tú has apartado. Permite, Señor, que podamos aclamarte. Permite, Señor, que podamos bendecir tu nombre, Señor. Y juntos, Señor, darte la gloria y la honra solamente a ti, Padre. Gracias, pues, gracias, Padre, por lo que haces, por lo que harás, por lo que estás haciendo, Padre eterno, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendice a mis hermanos donde quiera que se encuentren, Padre eterno, Señor. Permite que también puedan gozarse, puedan alabar tu nombre, Padre eterno, Señor. Gracias, Padre. Pero también te pedimos tu dirección a través de tu Espíritu Santo, Padre, para que tú nos abras ese entendimiento, Señor, de lo que hoy tú nos quieres enseñar, Padre. Bendice a mi hermano, Señor, quien impartirá estos temas, Señor. Bendícele, Padre. Y todo que sea a través de tu Espíritu Santo, Señor, que nos dé la dirección correcta, Padre, y tú nos abras ese entendimiento, Señor. Gracias, pues, gracias, Padre, gracias por tu pueblo, Señor. Gracias, Padre. Permite, Señor, que a través de la tecnología, Señor, se pueda difundir tu evangelio, Padre. A ti la gloria y a ti la honra, Padre. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenas tardes. Vamos a entonar el himno número 3, Eres digno. Alabanza, honra y gloria.
primero el reino de Dios. Hermanos, Dios les bendiga, es un placer estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios en este día a través de estos medios digitales que Dios nos ha permitido usar. Y bueno, a nombre del Ministerio de Educación me complace presentarles esta serie de enseñanzas que vamos a tener. Vamos a estar abordando durante 3 secciones parábolas, las parábolas de Jesús a nombre del Ministerio de Educación, y les hacemos esta invitación también para que nos acompañen durante estas enseñanzas que van a estar siendo transmitidas a través de este medio. Y bien, pues el día de hoy vamos a exponer una parábola de Jesús, y me gustaría que pudiésemos abrir nuestras Biblias en Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 9, versículo 14. Vamos a estar leyendo este único versículo, Romanos capítulo 9, versículo 14. Dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos que esta serie de enseñanzas sean de edificación para tu pueblo. Yo te pido que tú nos brindes tu sabiduría, la ayuda poderosa y la revelación de tu Espíritu Santo a través de las Escrituras, y que podamos ser edificados, Señor, aunque no estemos presencialmente, a través de este medio, Señor. Y que a través de esa pantalla, de ese dispositivo que mis hermanos, que la iglesia pueda ocupar para poder ver estos mensajes, Señor, sea de edificación. Me pongo en tus manos, Padre, únicamente dependo de ti. Dale sabiduría al predicador y a tu pueblo, Señor, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a exponer la parábola de los obreros de la viña. Es una parábola que en lo personal me gusta mucho, y hemos escogido esta parábola para que el día de hoy la podamos transmitir. Antes de comenzar, leíamos Romanos capítulo 9, versículo 14, que decía: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Y vamos a iniciar pensando, reflexionando un poco. ¿Alguna vez usted ha pensado en el fuerte contraste que hay entre Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, y el ladrón que murió en la cruz a un lado de Jesús?
Pensemos por un momento en estas dos vidas y en el amplio contraste que hay en estas dos. Judas estuvo prácticamente 3 años bajo la enseñanza personal de Jesús. Judas predicó el Evangelio, Judas evangelizó, a Judas se le otorgó esa cualidad de poder sanar, de poder predicar y de poder servir en presencia del Maestro. Y por otro lado, en un fuerte contraste, enfatizo esto, vemos a el ladrón que estaba al lado de Jesús cuando este estaba siendo crucificado. Estaba siendo el ladrón crucificado juntamente con Jesús. Y podemos ver que él estaba crucificado o estaba siendo crucificado debido a que era un ladrón. La Biblia nos dice que era un ladrón. A diferencia de Judas, toda su vida estaba caracterizada por el delito, por hacer lo malo, y debido a esa práctica ilícita que él hacía, estaba crucificado. Uno predicó, evangelizó, el otro llevó toda una vida mala delante de los ojos de Dios y de los hombres. Pero hermanos, uno perdió su alma para siempre. Habiendo evangelizado, habiendo predicado, y si pensamos de manera humana, podríamos decir, teniendo méritos, se perdió para siempre. Y el otro, hermanos, en los últimos instantes de su vida, creyó en el Señor Jesucristo. De hecho, probablemente cuando él vio a Jesús a un lado muriendo, él se acordó de las palabras del profeta Isaías: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. En el último momento creyó, y este hombre que aparentemente, vuelvo a enfatizar, humanamente no tiene méritos frente a Dios, este hombre cree y se va directamente al paraíso, hermanos. Y por eso cito Romanos 9:14, a los ojos humanos podríamos decir, hay una injusticia ahí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Y más abajo dice, porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, hermanos, sino de Dios que tiene misericordia. De hecho, el ladrón, antes de creer en Cristo, estaba burlándose de Cristo junto a su otro compañero que estaba crucificado. Pero al final, hermanos, uno es enviado para siempre a la perdición y otro es enviado al paraíso para siempre. Voy a leerles esto, hermanos. Dice lo siguiente. Este apunte me parece muy interesante para introducir en esta parábola que vamos a exponer. Las personas que han dedicado sus vidas a la religión a veces parecen resentirse cuando Dios se acerca y bondadosamente redime a alguien a quien ellas consideran indigno de favor divino. A veces las personas dedicadas a la religión, hermanos, se indignan cuando ven que Dios favorece a una persona que ellos mismos consideran indigno o indigna delante de Dios. Pero lo que nosotros necesitamos entender y saber, tenemos que tener en cuenta, hermanos, que todas las personas son totalmente indignas. Todas las personas, hermanos, todas son totalmente indignas. Las personas que protestan que Dios es injusto cuando Él muestra su gracia a las personas que menos la merecen, simplemente no entienden el principio de la gracia. La justicia plena, hermanos, significa la muerte inmediata de todos los pecadores. Le recuerdo ese pasaje: la paga del pecado es la muerte, hermanos. La justicia plena merece que todos muramos
Porque todos somos indignos delante de Dios, hermanos. ¿Ok? ¿Hay injusticia en Dios en el caso que acabamos de relatar brevemente? Si todos somos indignos de Dios, y no es por obras que nosotros llegamos al cielo, sino por la misericordia y por la gracia soberana y la elección de Dios. Es un tema chocante para algunas mentes, pero es un tema bíblico. Vuelvo a enfatizar en esto y subrayo: la justicia plena significaría la muerte inmediata de todos, porque la paga del pecado es la muerte, y no hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:10. No hay hombre recto que haga el bien y nunca peque, dice en Eclesiastés. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros, dice el apóstol Juan. De manera que nadie está libre de pecado, por lo tanto todos merecemos la muerte. La verdad es que realmente no nos gustaría lo que es justo, hermanos. Una vez me dijeron algo y estoy de acuerdo con eso: a Dios no se le pide justicia, hermanos, a Dios se le pide misericordia. Porque si le pedimos justicia a Dios, hermanos, creo que ninguno va a permanecer en pie. Es la gracia de Dios la que nos mantiene en pie. Todos necesitamos con urgencia la gracia, hermanos, y la misericordia de Dios. No podemos pararnos delante de Dios y decirle: mira, yo evangelicé, yo hice esto, yo hice el otro. No podemos hacerlo. Vamos a la parábola, hermanos. Vamos a esto solamente como introducción, y quiero que lo tenga en mente. Lo vamos a retomar al término de la parábola. Vamos a ver lo que, antes de leer la parábola, es una parábola de verdad que me gusta bastante. Antes de leerla, hermanos, le voy a leer un poquito acerca de qué es una parábola. La palabra parábola viene de dos raíces griegas: para, que es junto a, la palabra para, y bayo, que es lanzar. Literalmente significa colocar al lado de. Esto indica una comparación entre dos cosas que son similares de alguna manera. Una parábola es una comparación entre dos cosas que son similares. La derivación de la palabra parábola, por lo tanto, se refiere a la analogía que se establece entre una realidad común y una profunda verdad espiritual. Hermanos, las parábolas son historias que Jesús contó, que eran historias de la realidad y de la vida común, pero que mostraban una profunda verdad espiritual. Son parábolas, son lecturas sencillas, hermanos, pero tienen un profundo significado espiritual. En términos más simples, hermanos, una parábola es una figura ilustrativa del lenguaje. Es una figura ilustrativa del lenguaje con el propósito de comparar específicamente para enseñar una lección espiritual. Hoy vamos a hablar acerca de la gracia de Dios en esta parábola. Ahora sí, hermanos, vamos a adentrarnos en la parábola. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 20. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 16. Mateo, capítulo 20, versículo 1 al versículo 16. Los obreros de la viña. Vamos a poner atención, dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Os daré lo que sea justo. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado.
Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Este es un relato, hermanos, aparentemente muy simple, pero encierra una gran verdad espiritual. Dice que había un hombre, padre de familia, que tenía una viña y salió muy temprano a contratar obreros para que trabajaran en su viña. Dice la escritura que salió muy temprano, hermanos. La jornada laboral en aquellos tiempos o de los judíos era de 6 de la mañana, hermanos. Estos detalles son importantes. De 6 de la mañana a 6 de la tarde, que son 12 horas. 12 horas era la jornada laboral, hermanos. Dice la Biblia que este hombre salió muy temprano para contratar a los obreros, probablemente antes de las 6 de la mañana. Y dice que encontrando a unos obreros, hermanos, hicieron un acuerdo y un trato para contratarlos por un denario al día. Un denario la jornada laboral. Hermanos, un denario en aquellos tiempos era el salario promedio de una mano calificada para un trabajo. Era lo que ganaba un soldado, hermanos. Era un sueldo para una mano calificada. Pero los obreros que van a trabajar en la viña eran personas que estaban probablemente en el mercado, hermanos, que no eran una mano calificada y estaban esperando cualquier persona que llegara para ofrecerles un trabajo. Un denario era la oferta del padre de familia para estos obreros. Hermanos, era una buena paga. Era más de lo que se solía pagar a las personas que se dedicaban a este trabajo en la viña. Ellos no pusieron ningún pero, hermanos, y podemos ver que se hizo un acuerdo, y habiendo convenido en el verso 2 que con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora 3 del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. La hora 3 del día, hermano. Los obreros comenzaban a trabajar a las 6 de la mañana. La hora 3, ¿cuál era? 6, 7, 8, 9. A las 9 de la mañana, el hombre, el padre de familia, el dueño de la viña, salió de nuevo para traer más obreros, hermanos. Y fíjense lo que dice el verso 4, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Hay un detalle aquí que voy a resaltar, hermanos. Ya no hay un acuerdo acerca de, a los primeros, a los de las 6 de la mañana les dijo: el contrato es un denario al día, un denario la jornada laboral. En esta ocasión, cuando va a las 9 de la mañana a visitar a estas personas para contratarlas en su viña, no hay un acuerdo monetario, hermanos. Simplemente les dice: vayan y yo les daré lo que sea justo. Si a usted le dicen que si usted tiene un trabajo donde tiene cierta tarifa y a usted le dicen: ve a trabajar, no te voy a decir cuánto te voy a pagar.
Sería una incertidumbre, ¿no? Un poquito. Bueno, es una incertidumbre. Pero hermanos, era la hora tercera del día. Probablemente ya no iban a agarrar más trabajo, hermanos. El trabajo comienza desde temprano. Y más el trabajo agrícola. Así que, pues no pusieron objeción. Vamos, no importa aunque no haya un acuerdo del pago. Ya es un poco tarde, ya son las 9. Las personas comienzan a trabajar a las 6. Vamos, adelante. No sé cuánto nos vayas a pagar, pero vamos. Versículo 5. Otra vez el dueño de la viña dice: salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. E hizo lo mismo, 6 de la mañana, hermanos, comienza la jornada laboral. Hora sexta, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a mediodía, hermanos. Los primeros ya estaban trabajando desde las 6 de la mañana. Ahora sale otra vez el padre de familia, el dueño de la viña, a mediodía a contratar más obreros para la viña. Y no solamente salió a la hora sexta, hermanos, salió a la hora novena. Eran las 12 del día, agreguemos sexta, agreguemos 3 horas, 12, 1, 2, 3 de la tarde, hermanos. El trabajo suele empezar a las 6 de la mañana. Que alguien llegue y te diga: ¿quieres ir a trabajar? Aunque ya sean las 3 de la tarde, hermanos, no importa cuánto me vayas a pagar. Tal vez ya no agarre trabajo y mi familia no come en este día. Vamos a trabajar. No importa. Y fíjense, hermanos, el detalle en el versículo 7, en el versículo 6, perdón. Y saliendo cerca de la hora 11, hermanos. La hora 11. ¿A qué hora eran? 3 de la tarde era la hora novena. Eran las 5 de la tarde. Hermanos, ¿cómo sabe eso? Vamos a verlo conforme avanzamos. Pero eran las 5 de la tarde y la jornada laboral termina a las 6, hermanos. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, en el 7, le dijeron, el jefe de la viña dice: ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Le pregunta a los obreros que fueron contratados al último. En el versículo 7 le responden, le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Hermanos, había posibilidad de negociar. Una hora de trabajo. Probablemente, hermanos, yo me quiero imaginar este escenario. Y imagínense, hermanos, a las personas reunidas en el mercado que no son una mano calificada, que están esperando cualquier trabajo para poder sostener a su familia en ese día. Llegan a las 6 de la mañana, son contratados. Pero imagínense estas personas de la hora 11, ya eran las 5 de la tarde y había personas aún con la esperanza de poder llevar un pan a su mesa y de salvar parte del día, o ya nada, ya casi no había esperanza, hermanos. La jornada laboral se iba a terminar. Pero vino este hombre y aunque ya iba a terminar y quedaba una hora de jornada laboral, hermano, decidió contratarlos y llevarlos a su viña. Y todavía les dijo: les daré lo que sea justo. Probablemente, hermanos, este hombre conocía las leyes judías y era justo. El obrero es digno de su salario. Y probablemente leyó en las leyes del Antiguo Testamento: no hagas agravio o no le pagues mal a alguien que está al servicio tuyo. Pero, hermanos, así fue. Unos llegaron a las 6 de la mañana, otros llegaron a las 9 de la mañana a trabajar, otros llegaron a las 12 del día, otros llegaron a las 3 de la tarde y los últimos llegaron a las 5 de la tarde. Me gustaría colocarme en la mente de las personas que estaban trabajando a las 6 de la mañana. Pues ya, ¿para qué vienes? Ya todo está hecho, dirían. Pero fíjense, hermanos, en el versículo 8: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal,
comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario, hermanos. Versículo 10, al venir también los primeros, es decir, los que habían estado trabajando desde las 6 de la mañana, hermanos, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Pensaron que habían de recibir más. Imaginémonos la escena, hermanos, unos quemados por el sol, escurriendo sudor de la frente, trabajando las 12 horas y a la hora de la paga, y otro llega y trabaja 1 hora nada más y lo llaman primero y le dan un denario. Dice que los que llegaron primero pensaron, bueno, pues si a él le dio un denario que trabajó 1 hora, a mí me va a dar más. Me imagino unos 12 denarios. Si le dieron un denario por trabajar 1 hora, tal vez a nosotros nos dan 12. En el pensamiento de ellos está, lo merecemos. Lo merecemos. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, hermanos. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Fíjense la respuesta del dueño de la viña. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo un denario? ¿Estuviste de acuerdo en que yo te pagara un denario? Hermanos, la paga era buena, la paga era más de lo que suele recibir un hombre que trabaja en la viña, un denario al día. Y ellos estaban contentos y gozosos y estaban de acuerdo en ir a trabajar porque era un buen sueldo. Pero a la hora del pago, hermanos, ese gozo y esa satisfacción y esas ganas de trabajar se convirtieron en reclamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos vas a pagar un denario? ¿Y por qué a aquel que llegó más tarde que yo le vas a pagar lo mismo, hermanos? Surgió un descontento. Recibieron más de lo que merecían, hermanos, todos recibieron más de lo que merecían. Pero los primeros, los que llegaron a las 6 de la mañana, hermanos, al ver a sus colegas que recibieron lo mismo sin trabajar tanto, se indignaron y se sintieron lastimados. Yo merezco más, yo trabajé más. Eso me recuerda, no voy a mezclar las parábolas, pero eso me recuerda al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué a mi hermano que se fue le haces fiesta y a mí no? ¿Acaso él se lo merece? Estas personas estaban pensando lo mismo, han trabajado 1 hora y nosotros más. ¿Por qué les das un denario? ¿Acaso él se lo merece? Y fíjense, hermanos, lo que le responde el padre, toma lo que es tuyo, les dice, y vete. Tú estuviste de acuerdo conmigo en un denario, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Era un acto de misericordia, hermanos. ¿Tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y terminamos la parábola, hermanos. Así, los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Aquí hay una parte muy importante, hermanos. Los primeros serán postreros y los postreros serán primero. ¿Qué significa esto, hermanos? La clave de la parábola está cuando los llamó de manera inversa. Primero vienen
los últimos que llegaron, y les pago lo mismo, aunque hayan trabajado menos. El dinero es mío, la viña es mía. No me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiera. Tenía razón el padre de familia, el dueño de la viña, hermanos. Y al final Jesús dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Imaginémonos, hermanos, una carrera a pie. Para que los primeros sean los postreros y los postreros sean los primeros, hermanos, hay que llegar al mismo tiempo. El Señor Jesucristo está hablando de un pago igual, independientemente de las obras que ellos hayan hecho. Amén. A veces nosotros, hermanos, pensamos que por las obras que hacemos nosotros merecemos más de Dios, pero Él ya nos ha pagado, hermanos. Y voy a ir más lejos. Nuestras obras no es un pago. La salvación no es un pago por lo que nosotros hagamos. Él nos ha dado más de lo que nosotros merecemos. A los que contrató a las 6 de la mañana les dio un denario, un sueldo mucho mayor de alguien que no es mano calificada, hermanos. Les pagó bien, pero al final ellos se sentían más meritorios que los otros y dijeron: ¿por qué le das un denario? La envidia es un sentimiento natural del hombre caído, hermanos. Y aquí hay algo muy importante, hermanos. Yo les digo algo: todos vamos a recibir la vida eterna, los que hemos creído en Cristo, hermanos. Vamos a recibir la vida eterna. Tal vez un hermano evangeliza, predica y hace mucho por la obra del Señor, pero les digo algo, hermanos, no va a recibir una triple vida eterna, va a recibir una vida eterna. Y aquel hermano que tal vez no hizo tanto, hermanos, va a recibir la misma vida eterna que el otro hermano. Hermanos, hay gente, me ha tocado ver gente que de alguna manera no le dio tiempo de predicar, ni de evangelizar, ni de servir al Señor, y al final creyó, hermanos. Tal vez en su lecho de muerte creyó. Y podríamos decir humanamente: es injusto, Señor, que él que no predicó, que no hizo nada, tú le das la vida eterna. No es injusto. ¿Por qué no es injusto, hermanos? Porque la gracia nadie la merece, hermanos. Si nosotros le pedimos justicia a Dios, hermanos, nadie sería salvo, porque nadie puede justificarse por las obras. Terminamos con esto, hermanos. ¿Qué es lo que Jesús estaba enseñando en esta parábola, hermanos? Jesús estaba mostrando que todos ellos, hasta el último, tuvieron la generosidad del propietario de la tierra, hermanos. Yo les digo algo, hermanos: Dios es bueno. Dios es bueno. Y todos, hermanos, los que hayamos creído en Él, vamos a tener el mismo beneficio, hermanos. Hay un problema muy común en la iglesia, y es un problema que tuvieron los apóstoles en su momento. En muchas ocasiones los apóstoles discutieron quién era el mejor de ellos, quién era el más grande. ¿Y qué les decía Jesús? El que se hace pequeño, ese es el más grande. El que se sienta al último, ese lo pasaremos adelante. Cuando vayas a un lugar, no te sientes adelante. Es una cuestión de humildad, hermanos. Y para terminar, les invito a que ustedes analicen bien este pasaje de la parábola de los obreros de la viña. Antes de la parábola de los obreros de la viña, el Señor Jesús tiene una conversación con el joven rico, una persona que creyó que por sus obras iba a heredar el reino de los cielos. Después de esa charla, los discípulos estaban presentes y les dice: nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Con esta parábola del Señor Jesucristo les estaba diciendo: no crean que van a recibir más que los otros, van a recibir vida eterna. Amén. Y después de la parábola de los obreros de la viña, nos encontramos en una petición que le hace la madre de los
de Juan y de Jacobo y le dice a Jesús, cuando ellos estén en el reino contigo, siéntalos a tu lado. Como que quién iba a ser primero, quién iba a ganar más. Esta parábola, hermanos, fue dicha para que nos demos cuenta que ante Dios todos somos iguales, somos indignos, pero cuando Dios nos salva, todos recibimos el mismo pago y es algo más de lo que merecemos, hermanos. Termino. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y a los obreros que llegaron primero les dijo, ¿acaso no me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiera? Él es soberano, Él elige, Él justifica, Él salva, y no es por obras para que nadie se gloríe, por las obras de Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, como himno de respuesta al mensaje, vamos a entonar el 620, Cristo está buscando obreros. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra, que el Señor lo siga usando únicamente para su gloria. Y continuando, hermanos, con nuestro orden, es el momento del ofertorio. Buscamos
en la palabra de nuestro Dios, en el Salmo 96, Salmos 96, versículos 7-8, dice la palabra de nuestro Dios: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Amén. Oremos, hermano. Padre, nuevamente te damos muchas gracias, Padre, por ese amor, por esa misericordia, Padre. Gracias, Padre, por estas ofrendas, Señor, que se han depositado. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos también. Permite que lo puedan apartar, Padre eterno, Señor. Permiten que te puedan ofrendar únicamente a ti, Padre. Señor, pues bendícelas y que sean, Señor, únicamente para tu obra. Bendice las manos también de quien las administran, Padre eterno, Señor. Y muchas gracias, Padre. Muchas gracias. En ese nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo, y suficiente Salvador. Amén. Vamos a terminar este tiempo y damos gracias a Dios por esa gracia que hemos alcanzado, por ese llamamiento que nos ha hecho a trabajar en su viña, como lo veíamos en la parábola. Así que les animo, mis amados hermanos, a trabajar sabiendo que el galardón o la paga es bastante, es muy buena. Y trabajemos arduamente y seamos los que vayamos adelante, hermanos. Así que vamos a terminar ese tiempo invitándoles a amada iglesia, hermanos, démonos tiempo para marcarle, hablarle a un hermano, a dos hermanos, hermanas al día, y mantengamos esa comunicación unos con otros y animémonos a través de este medio, animémonos al amor y a las buenas obras, estémonos estimulando, como dice en su palabra. Ahorita en este tiempo que no podemos congregarnos, pero podemos hacerlo, tenemos el medio para hacerlo, así que no hay pretexto, hermanos, para estarnos animando, exhortando a seguir adelante. Y vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, gracias por que nos permites alabar tu nombre, gracias por tu palabra. En esta hora hemos terminado este tiempo, Señor, permite que tu nombre siga siendo alabado, glorificado, Señor, y tú nos sigas hablando día a día. Permite ayúdanos a ser sensibles a tu voz y que tu Espíritu Santo siga haciendo su obra en aquellos que nos has llamado ya y en aquellos que estás llamando o llamarás, Señor. Tu Espíritu Santo siga obrando. Y gracias, Padre, en esta tarde por un día más de vida que nos concedes, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Y ahora, amados hermanos, amada iglesia, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de vosotros. Amén.